Ok, ¿me escuchan? Sí, Ok, bueno, gracias. Entonces, pues seguiremos con la siguiente pregunta, que sería a ver, permítame. En sí, ¿en qué actos de autoridad o qué de violentación a los derechos se está impugnando dentro de este amparo? ya, bueno, pues como dije, el juicio de amparo es para pedir que se respeten derechos de la Constitución. Entonces, ¿cuáles son los derechos que se están, pues se demandaron, ¿no? Entonces, en esta demanda lo que se planteó fue que hay una violación, por un lado, al derecho a la no discriminación, porque al final del día la Constitución en el primer artículo, en el párrafo no quinto, en el primer artículo de la Constitución se establece una, pues un párrafo, una cláusula que estoy segura habrán escuchado en algún momento, aunque no, pues no estén familiarizados con el aspecto jurídico, que es que está prohibida toda discriminación con motivo de sexo, raza, bueno, dice raza, dice origen étnico, religión, etcétera, etcétera. Entonces, entre esas, digamos, categorías por las cuales no se puede discriminar como edad, sexo, etcétera, se encuentran, como ya dije, las preferencias sexuales, entre comillas, debería ser orientación, pero dice preferencias sexuales de la Constitución. Y después al final cierra o cualquier otra que tenga por objeto el menoscabo del ejercicio de los derechos. Eso cualquier otra también abre la posibilidad de que pueda haber una categoría, alguna digamos, algún elemento con el cual se basa la discriminación, que no necesariamente es uno de los que menciona, ¿no? Puede ser otro, digamos que es abierto y permite que el reconocimiento de otro. Pero en este amparo, pues se basó en la no discriminación por orientación sexual, ¿no? Entonces, sé que es un debate dentro de la comunidad, pero pues se planteó la sexualidad como una orientación. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con plantearla como una orientación, sino que es otra cosa, pero en este caso así se planteó. Pedimos que se nos discriminó, que se violó nuestro derecho a la no discriminación, siempre se en relación a otro derecho, ¿no? O sea, nadie te discrimina en abstracto, o sea, te discrimina porque te negó o te impidió ejercer un derecho por tu edad, por tu sexo, por tu origen nacional, por tu condición de salud, por tu discapacidad, por lo que sea. Entonces, en este caso, el derecho violentado es el derecho a la salud. O sea, ¿por qué? Porque lo que hace la medida es que te impide, o sea, toda discriminación te impide el ejercicio de otro derecho. Entonces, en este caso, pues era el derecho a la salud sin discriminación. A nivel internacional está reconocido el derecho a la salud, que implica también, entre los muchos elementos que incluye este derecho, es el poder acceder sin discriminación a los servicios de salud pública. Entonces, pues en esta idea general lo que se planteó fueron esos, no discriminación por el acceso a la salud. ¿Y por qué en el acceso a la salud? Bueno, pues porque justamente cuando el personal de salud tiene prejuicios o parte sus protocolos y sus prácticas de una lógica, o sea, de un discurso discriminante, porque parte de prejuicios, de algún concepto erróneo acerca de una orientación, eso repercute en distintas formas en ese acceso a la salud. Obviamente, pues las personas que son asexuales pero no saben que lo son, pues tienen el riesgo de cuando se enfrentan al sistema de salud y le describen o le externan esta vivencia que no saben que es asexualidad o no o lo saben, pero no, como que no quieren aceptarlo, lo que sea, pues el procedimiento es, no, pues si no es fisiológico, si no tienes impotencia sexual, si no tienes algún tipo de origen fisiológico, pues debe ser algo psiquiátrico o psicológico, entonces te mandamos a terapia, ¿no? Y por eso decíamos en el comunicado que era una terapia de conversión de facto. Pero también esto tiene repercusión para las personas asexuales que se acercan de manera general al sistema de salud, es decir, personas asexuales que se reconocen como tal. Una de las muchas preguntas de rutina que se pueden hacer en distintos momentos para distintos chequeos son las referentes a la vida sexual de las personas. Entonces, cuando una persona asexual, sabiendo que lo es, no sé si les habrá pasado, a mí sí, que te pregunta el doctor o doctora, es que, bueno, ¿y vida sexual la tienes activa o cómo?
como que entra esa duda de ver si digo que no y me pregunto por qué o algo por el estilo, ¿cómo sé que eso no va a incidir en su valoración? Que lo va a ver como un síntoma más y que eso de alguna manera va a generar un pues desenfoque de lo que me debería estar revisando realmente. Y el otro camino sería, bueno, ni quiero ponerme a explicar, entonces voy a mentirle y decirle que sí, que lo normal, ¿no? O sea, como con decir lo normal, no sé cuánto sea lo normal, ¿no? Pero vamos a poner una vez a la semana, etcétera. Pero eso implica que estás mintiendo y estás dando datos que también repercuten en ese diagnóstico o esa valoración que te pueden hacer por un tema cardíaco, pulmonar, de, no sé, de tiroides, de lo que tú quieras. Entonces, esto también repercute en incluso pues en una cosa muy cotidiana de personas que se asumen y reconocen como personas asexuales. Entonces, de esta manera es que pues lo que planteamos es, esto es una discriminación porque no permite que nos acerquemos al sistema de salud en condiciones de igualdad y no discriminación, pero además porque también esto genera una desconfianza hacia o falta de seguridad hacia estas autoridades que son las que manejan nuestra salud, ¿no? Entonces, pues es eso y sobre todo que es interesante porque es un ámbito en el cual, digamos que el derecho a la salud es quizá de los derechos que más se han trabajado junto con la protección a la familia, es de los que más se han trabajado en el movimiento LGBT, ¿no? Pensemos ya sea desde las personas con VIH, pensemos en el tema de, por ejemplo, discriminación como cuando no se les permite a las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, el donar sangre, o cuando, por ejemplo, o bueno, también el tema de los derechos trans están muy ligados a la lógica del derecho a la salud. Entonces, como que es un derecho que siempre ha ido muy de la manita con el movimiento LGBT, más allá, más que la vivienda, la educación o cualquier otro, más, no quiere decir que no haya condiciones o circunstancias específicas. Entonces, esto también pues nos demuestra cómo en ese paquete de problemas del acceso a la salud por ser población LGBT, pues también se encuentran estos obstáculos de las personas asexuales, ¿no? Ok, bueno, Espera, pero antes de que prosigas con la segunda pregunta, yo quiero retomar un poquito sobre este tema, este desglose que hizo Calicho, precisamente de lo que está diciendo el sector salud. Nosotros acá, después de que aprobaron lo de la ley contra los ecocics aquí en Ciudad de México, pues fue sorprendente para nosotros que no se nos incluyera. Sí fue un avance que las prohibieran en Ciudad de México, pero a nosotros no se nos incluyó, y precisamente en la comunidad hemos tenido gente que llega a nuestros grupos diciendo que pues van con el médico, les dicen que pues en la revisión que son asexuales, y lo toman casi como a un diagnóstico. Ay, pero ¿cómo es esto que no va a tener atracción sexual? Y pum, ahí van las hormonas. Y muchos de nosotros, lo voy a poner como nosotros, como un todo, creen que esto es con la mejor intención, o sea, ni siquiera saben que es considerada una terapia de conversión, que ahí te van tus hormonas, porque pues hasta cierto punto se confía en el personal de salud, pero le dicen, no, pues las hormonas no me funcionaron, o sea, puede que te suban el libido, pero pues sigue estando sin ser dirigido hacia alguien. Entonces, pues, no me funcionaron. ¿Cómo que no te funcionaron? Pon ahí te da el doble de hormonas, no te funciona el triple de hormonas, y pues ha habido asexuales que terminan pues en el hospital de estar más hormonados que un pollo de granja. Y pues tampoco es el caso. Yo he sufrido violencia ginecológica porque pues también no, cuando van y les dices, ay, ¿eres sexualmente activa? Pues no mucho, y no te creen. O sea, no quisiera pensar cuál es. Yo lo sufrí, no quiero pensar cuántas otras personas que van a sus revisiones, qué tanto más hayan sufrido. Ahora, en base a eso, me da risa porque no solo yo, mi pareja que es demisexual, teníamos un doctor a la vuelta donde vivíamos que ibas porque te dolía la cabeza, oiga, y ya tuvo sexo, oiga, es que llevo 2 días sin dormir, ¿qué me recomienda? Ya ha tenido sexo, o sea, ¿qué clase de servicio profesional te está dando? Hasta me daba risa, y yo creo que llega en un punto, dependiendo la persona, que lo normalizas. Por eso cuando me enteré de la demanda de Yucatán, yo me quedé así de,
wow, o sea, hasta que alguien ya, pues, se puso en ese plan, porque llega en un punto de nosotros ya lo hemos vivido, ya lo hemos, batallado, normalizado para mal hasta cierto punto, pero es la forma en la que ya salimos adelante con eso, que cuando alguien, digamos que, pues, toma al toro por los cuernos, nos sorprende de esta manera, pero me entra a mí la duda, ok, en Ciudad de México, que es una ciudad tan avanzada, tan llena de derechos y todo esto, la CONAPRED nos agregó al glosario de identidades sexuales. Ya somos, digamos, como la cuarta orientación sexual, o como Álvaro le dije ayer, somos el cuarto y el quinto sexo, dependiendo del reportero que haga el artículo. Pero a nivel internacional no somos reconocidos como por la OMS, no somos reconocidos por entidades internacionales. Todavía es dependiendo del país si nos reconocen o no nos reconocen. Entonces, ok, la CONAPRED, que es una entidad gubernamental hasta cierto punto, nos reconoce, pero ¿qué hace la Secretaría de Salud? No nos reconoce y al contrario nos diagnostica como trastorno. Entonces, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué estas dos dependencias se están chocando? Una que nos defiende, que nos avala o nos defiende como una orientación sexual mal, y la otra que casi nos está diciendo, o podría decirse, de que no saben que la sexualidad es un trastorno. Y de paso la homosexualidad también, regresémonos a los 70s, donde, ¿no? ¿Qué? 80s, donde todavía la homosexualidad estaba en el DSM-5. Yo no entiendo quiénes o a quién consulta la Secretaría de Salud como para basarse en estas cosas. No sé si leen los artículos amarillistas que yo he estado compartiendo hasta el son de burla, que leen un artículo amarillista de son asexuados. O sea, son célibes. La Secretaría de Salud dice, mira, un psicólogo compartió eso, debe ser lo más legítimo del mundo. ¡Pum! En vez de investigar por la UNAM, por organizaciones internacionales, por la misma CONAPRED que se tomó la molestia de investigar, o sea, no sé a qué estamos jugando en el país. O sea, tiene que caer una demanda a una institución federal para que nos quieran tomar en serio. Yo no sé a qué estamos jugando. Y luego, el bullying que se desató en las redes, lo vivimos diario, pero ahora es peor. O sea, y luego dicen que no somos patologizados, no somos discriminados. No sé, no sé qué pensar de esta situación. Si es como una tragicomedia. Ya esta demanda fue digamos, ya estuvo bueno. O sea, a ver si con esto se ejerce la presión que se necesita también aquí en Ciudad de México, a la par que estamos peleando nosotros para ser incluidos en estas tomas de decisiones, donde también necesitamos ser incluidos en la protección contra los ecocidios, que precisamente ya les tocó en Yucatán padecerla, y ahora en la ley, no recuerdo qué es lo que decía Álvaro, necesitamos ser agregados a la de sí o sí en discusiones de leyes, porque ya vimos que si no, una parte del país nos va a estar defendiendo y a la otra, en la periferia, en las provincias, vamos a ser como trastornados, no como una diversidad sexual, sino como, pues, tan loquitos, mándalos ahí con el terapeuta. Sí, totalmente. Es que también, a ver, son varias cosas que me producen lo que dices. Uno es que, bueno, contesto con una pregunta. Lo de Ciudad de México, entiendo que se aprobó el dictamen, pero no ha pasado todavía la ley, ¿no? O sea, no se ha votado en pleno. Una pequeña aclaración, sí se votó en pleno, pero estamos en stand-by porque hasta donde me acuerdo tiene 30 días la jefa de gobierno para ponerla en la Gaceta. Ok, ya entendí. Pero, bueno, 30 días más 10, si no acata, en la cual el Congreso, pues, creo que por la mesa directiva, pues, reafirma su decisión y ya va directo a la Gaceta. Ok, bueno. Ahí luego si quieren comentamos algunas opciones que se me ocurran como para atender eso, que se podría hacer que estarían interesantes. Sí, de hecho, estamos trabajando en algo, pero pues acaba para que no se te vaya el hilo, y pues también me iba a comentar unas cosas respecto a estas. Ok, no te preocupes, no, al contrario. Lo otro que iba a comentar es, a ver, yo creo que es muy complejo, uno, porque en el caso de las personas asexuales tenemos un factor que quizá no fue la vivencia de las personas homosexuales
bisexuales, lesbianas, etcétera, que es que fuera del prejuicio no hay un argumento médico, entre comillas, porque aunque digamos desde la perspectiva de la medicina, aunque esté incorrecto, que les haga, digamos, reacios a querer reconocer que están discriminando a las personas asexuales, que es el factor de que sí existen ciertos problemas fisiológicos que pueden inhibir en el desempeño sexual de las personas. A ver, ¿a qué me refiero? Si quitas los argumentos éticos, moralinos, religiosos frente a la homosexualidad, desde la medicina no hay motivos para considerarla enfermedad, en el sentido de que era considerada enfermedad porque era considerada como una cosa degenerada. ¿Por qué? Por un argumento ético. Acá yo siento que entre que no saben que es asexual y no lo entienden, que les entra este temor de no, es que vamos a dejar en desprotección a las personas que tienen un problema fisiológico y que quieren curarse. Pero justo el problema acá es que que justo el sistema de salud, con la respuesta que dio a esta solicitud de acceso a información de la cual se desata este amparo, justo hace referencia, o sea, reconoce que primero descartan la parte fisiológica y que luego, ya que está descartada, pasan a terapia. Es decir, salvo excepciones de casos muy específicos, presumiblemente esas personas que pasan ese filtro son personas asexuales. Entonces, todavía hay estas confusiones que les hacen creer que si reconocen que no nos deben de tratar como una enfermedad y mandar a terapia, es que van a renunciar a la atención fisiológica a personas que tienen un problema fisiológico. O sea, hay una confusión de conceptos allá a la cual no, o sea, no se me ocurre algo que haya similar, que se hayan enfrentado otras diversidades sexuales, ¿no? O sea, decir, no, es que si no es enfermedad de la homosexualidad, vamos a dejar en desprotección a este grupo de personas. No existía eso. Entonces, allá eso nos pone un reto que, así como hay que aprender de luchas de otras comunidades LGBT, nos ponen también en aspectos que no vamos a aprender de nadie, sino que hay que construir cómo abordar ese tipo de mensajes y ese tipo de luchas. O sea, insisto, hay cosas en las que sí podemos aprender del movimiento lésbico, bisexual, trans, homosexual, etcétera, pero hay cosas que no las vamos a encontrar en el manual porque son solo nuestras. Esa creo que es una de esas. Entonces, lo otro es que creo que también hay que entender que estas batallas que no han sido, o sea, creo que un problema de la comunidad sexual es que no ha habido como una coordinación muy fuerte de derechos, porque tampoco creo que hemos, como que la principal batalla que es entendible y que obviamente es necesaria y que obviamente no lo hemos ganado es el tema de la visibilidad, ¿no? Por eso como que la lucha se ha centrado mucho en la representación, en la difusión, que no es menor. Yo creo que es base, incluso al final del día esto de la Secretaría de Salud tiene como base eso. Pero cuando empezamos a ver, a plantearlo como una cuestión ya de derechos, de meternos con el sistema jurídico, que puede ser esto de la ley de COSIC o puede ser este amparo de Yucatán, es cuando a la gente le mueve más, porque una cosa es que estés diciendo existo, ok, sigue tú loquita diciendo que existes y todo bien, a que tú estés exigiendo un derecho porque estás pidiendo una relación con el Estado distinta. Entonces, por eso yo creo que es normal, y en la medida que esto ocurre y en la medida que avanzan procesos como es la ley de COSIC en Ciudad de México y esto del amparo, vamos a ver comentarios más agresivos y más duros, incluso más cuestionamientos e incluso más divisiones o disputas entre la gente asexual. Allá sí, cosas que sí podemos aprender de otras luchas, que justo también en un curso de hoy en la mañana estaba platicando de eso, de cómo ha sido por ejemplo, el movimiento LGBT en general, o principalmente pues de hombres homosexuales, pero pues también un poco el de lesbianismo, bisexualidad, etcétera, es que al principio, por ejemplo, ¿cuál fue la primera gran batalla que hizo la comunidad LGBT, principalmente lésbico gay?
eran las marchas del orgullo. Bueno, y trans también estaba la gente trans. Eran las marchas del orgullo. A veces se nos olvida, pensamos que como que el primer horizonte de batalla de reconocimiento de derechos fue el matrimonio igualitario, cuando no. O sea, el primero fue el poder hacer marchas del orgullo sin que te detengan por daños a la moral o sin que te agredan, etcétera. Cuando se estaban dando esas discusiones, obviamente aumentaban las agresiones y los comentarios en prensa, porque el gay, la lesbiana, de ser gente marginal que estaban allá en zonas recónditas de la ciudad que aparecían en la noche casi como vampiros, o sea, quieren aparecer de día, tomar las calles y abiertamente en las calles manifestar que son gays y lesbianas. Esto también generó disputas al interior de la comunidad. Y luego, cuando empezaron las luchas de matrimonio igualitario, habían gays y lesbianas que se oponían a la lucha del matrimonio igualitario porque decían, no, es que esas son figuras heteropatriarcales que tienen razón en varias críticas. No estoy diciendo que no, pero que la lógica era nada con eso, porque no es para nosotras y nosotros, porque se nos fue negado siempre, entonces ¿para qué los vamos a pedir? Y había otro grupo que decía, no, ¿sabes qué? Si pedimos matrimonio igualitario nunca nos lo van a dar, vamos a pedir uniones civiles, nos conviene que se llame de otra forma. Algunos hasta decían, hay que ceder, entonces que no se pueda lo de adopción, pero que sí nos dejen casarnos. O sea, como porque hay que ceder. Son cosas, posturas, discusiones que hoy día nadie plantearía. ¿Se está cortando si me escuchan? ¿Sí? Ok. Sí, te escuchamos. Ok, es que se alenta un poquito mi computadora, entonces no sabía si estaba cortando. Entonces son, digamos, posturas que hoy día creo que nadie plantearía en la comunidad. O sea, difícilmente alguien va a decir, oiga, no, pero hoy día 2021, oiga, no, pero vamos a pedir matrimonio, pero que no sea de matrimonio. O sea, dentro de la comunidad nadie lo va a pedir. Bueno, entonces todo esto para decir cómo es cuestiones cual el movimiento, pues ya se está topando con esa relación del Estado y de lo público, ¿no? Y sobre todo el visibilizar por qué importa que justo como es una orientación basada principalmente en que no ocurre nada en la cama, se piensa que no ocurre nada en lo público, porque si lo personal es político, ¿no? Si lo privado es público, ¿cómo se llama? Pues el no tener una actividad en lo privado, pues no te da presencia pública. ¿Cuál va a ser la relevancia? ¿No? Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que que son los retos a los que nos enfrentamos. Y sí, o sea, todos esos comentarios, a ver, yo jamás había visto notas de prensa en Facebook en los comentarios, pero sí, entonces yo creo que eso es entender que así va a tocar esto y que es como el primer, quizá, pico de los derechos en estos nuevos escenarios públicos, ¿no? Y además que convergen, ¿no? Esto de la ley de Ciudad de México con el amparo, y que creo que eso pone un timing muy interesante, que la cosa es ver cómo llevarla y cómo canalizarla. Bueno, sí, de hecho, sí considero muchas cosas, sin embargo, pues sí, al menos sí habría que retomar algunas, porque, por ejemplo, en cuanto a lo que sería, desafortunadamente, pues al menos yo lo definiría como la bendición y maldición del colectivo asexual, es que nacimos en Internet. En primera, porque pues sí nos permitió un gran alcance sin necesidad de mucho esfuerzo, pero el problema está en que no se generaron redes ni capacidades para incidir en los espacios públicos también, al no haber actividades presenciales. Y ese es el gran problema, porque pues si lo notas, si te pones a revisar qué recursos tenemos a disposición los colectivos asexuales, son escasos. O sea, fuera de las redes sociales, son escasos. Y esto se debe un poco a cómo nos organizamos y cómo socializamos también en parte. Digo, sí sería pues, más como una bendición, maldición, porque pues esta dualidad nos llevó a esto. Porque no es como, por ejemplo, sí entiendo la parte en que pues, los colectivos LGBT pues tienen una lucha histórica y han desarrollado capacidades de una manera histórica. Sin embargo, también nosotros pues ya llevamos 20 años y pues realmente tenemos capacidades muy exiguas, ¿no? Es, por ejemplo, pues si vemos, por ejemplo, nuestra agrupación, Asexuales México América Latina, somos que unos 7 personas que pues, nos dedicamos pues, tratamos de contribuir desde nuestro expertise, pero pues así no somos, no tenemos gran capacidad en ello, somos jóvenes profesionistas que pues cuyas capacidades técnicas no están todavía tan desarrollados como para poder hacer algo por sí solos, ¿no?
a eso también me refiero. O, por ejemplo, también está el caso de Aven, que ha tenido que hasta incluso, pues, pedir, bueno, realizar colectas por internet para sostener sus servidores. O sea, sí la tenemos complicada en la cuestión de los recursos. O sea, no es tan sencillo y tan como para los colectivos asexuales aventurarse al espacio público sin tener estas capacidades. Que sí, hay que intentarlo y que pues esas capacidades se generan con la práctica, a final de cuentas, ¿no? Pero sí es algo a tener en cuenta, no tenemos todas esas capacidades que, pues no sé, por ejemplo, cuentan otros colectivos como, pues no sé, por ejemplo, colectivos pues, que tienen algún financiamiento, colectivos que son apoyados por embajadas de estados de Europa, por ejemplo, que hay varios en México, cosas así. Otra cosa sería pues también el hecho de que heredamos un término que pues ya tenía de alguna manera algún contenido social. ¿A qué me refiero? Nosotros a la hora de conformarnos, y creo que sí esta parte falta mucho en la investigación, sobre todo etimología y semiología, porque ¿de dónde sacamos el término sexual? Porque si no, porque por el 98, 99 salimos con el artículo de la vida de una ameba, ¿no? Como una manera alegórica de decir la vida de los asexuales. ¿Cómo de ahí brincamos al término sexualidad? Porque si lo notamos, ha habido autores, filósofos que en algún momento habrán utilizado ese término, pero era un significante vacío que significaba básicamente sin actividad sexual. Entonces también heredamos, de alguna manera al asumir el término, heredamos todas esas percepciones que nos persiguen hoy en día. Hoy en día, en cuanto a la medicina y todo lo demás, es, por ejemplo, andaba viendo unos trabajos psicoanalíticos, Freud y, bueno, los clásicos, digámosle, del psicoanálisis, y sí utiliza la palabra. Ahora estoy averiguando si es cuestión de la traducción o realmente utilizaron la palabra del francés o del alemán que actualmente utilizamos. Pero también ese es el problema, ¿no? De alguna manera utilizamos un término que de alguna manera ya traía, ya nos venía heredado de alguna cierta percepción que pues tenemos que luchar contra ella, pues digamos de instituirnos más en cuanto a la definición del término. Y eso también repercute a la hora de pues, definir en las leyes y todo lo demás, porque pues en algún momento lo dije, en la cultura popular tenemos alguna noción de lo que es un heterosexual, una lesbiana, un homosexual, pero no tenemos una noción de lo que es un asexual. O la tenemos muy difusa debido a todos estos rastros históricos que pues nos falta todavía por rastrear, nos falta todavía por sistematizar, porque pues de alguna u otra manera sí lo están haciendo colectivos por ahí, pero pues no, falta una investigación más sistemática del asunto también. Ahora, en cuanto a la confrontación de derechos, y aquí quiero retomar algo, porque también se suele, digámosle, el colectivo LGBT sí ha jalado de esos dos derechos, principalmente el de la salud, pero también hay otro derecho que siento que no se ha desarrollado y que es conveniente desarrollar, sobre todo pues para también las personas sexuales, que sería el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que muchos le suelen rehuir porque muchos dicen, no, es el todo y el nada del derecho, básicamente. Entonces, sí sería pues, conveniente también retomar el derecho al libre desarrollo de la personalidad, porque al menos como yo lo vengo concibiendo, es que también el derecho al libre desarrollo de la personalidad incluye necesariamente la información respecto a, por ejemplo, tu orientación sexual, y que te permite de alguna manera ejercer tus otros derechos sexuales y reproductivos, sabiendo bien, plantados bien sobre una base de conocerte a ti mismo a través de la información. Entonces, sí, por ejemplo, también de ahí hay un hilo que jalar. Digo, es literalmente territorio nuevo porque pues al menos el derecho libre de la personalidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad en México no está tan desarrollado. De hecho, todavía está muy en pañales. Porque al menos yo lo que he logrado investigar acerca de esto es muy exiguo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ahí sería. Sigamos con la siguiente pregunta, porque si no nos vamos a trabar aquí un buen rato. Y pues si tienen algún otro comentario, pues también lo retomamos ya para la siguiente pregunta, que sería,
En sí, tengo entendido que también se metió una Trabajando un solicitud. poquito. ¿Eh? ¿Qué pasó? Ah, cierto, la conexión inestable. Ok, tengo entendido que se sacó una solicitud de transparencia para ver cuántas personas se trataron por medio de estos normativas. ¿Sí nos podrías dar un poquito más de detalles? Sobre todo pues, para conocer también a quién nos podríamos enfrentar, porque pues también se podría hablar también de posibles víctimas realmente pues, de estas normativas. Tu micrófono está desactivado, Calicho. Hola, perdón, ¿ya me escuchan? Sí, ya me escuchan. Ahora sí. Bueno, me dicen si se dejan escuchar o algo. No, a ver, de la solicitud de acceso a información que se hizo al inicio, la información que nos dieron, eso se las podemos pasar si gustan para verla. Al final del día es público, o sea, cuando haces una solicitud de acceso a información, la respuesta que te da al final del día es información pública, o sea, yo, Calicho, la puedo solicitar y me la dan, pero pues le pertenece a todas y todos, ya sabes, al final del día pues es esa información pública. Entonces, se las podemos pasar. No hay mucho, realmente las respuestas fueron como muy vagas, pero lo poco que dijeron fue muy categórico. Uno era esto, que tal cual describía, eso sí se puso en algunas notas, se puso como textual, que había como una cita que eso era textual de lo que decían, que es que esto de que primero se descarta que sea fisiológico y si no, se canaliza a terapia y que incluye terapia en pareja. Lo otro era que decían que la información bueno, también es otra cosa importante que aclarar. La solicitud de acceso a información a lo mejor se vio limitada en las respuestas, porque todas las preguntas se hicieron sobre el trastorno de deseo sexual hipoactivo. Por una cuestión digamos, de estrategia no mencionamos la sexualidad porque teníamos miedo que sepan un poquito para dónde queríamos ir o para que digan, no, es que a las personas asexuales no se les discrimina, no, para nada, las orientaciones no nos metemos con eso. Entonces, como que era un poquito para ponerles en jaque, para decir, no, si el trastorno de deseo sexual hipoactivo, esto, que justo era lo que queríamos, producir respuestas como, no, y si no es físico, se les canaliza, o sea, porque eso queríamos. Y lo otro que dicen, bueno, y acá la información se puede consultar en el anuario de atención psiquiátrica. Y nos pasaban un link, que eso también es un link público, o sea, no lo generaron para esta solicitud, pero yo no lo conocía, nos lo pasaron. Y pues eso es el anuario estadístico y te dice que las personas que se canalizan, y decía el número de las se puede con el número, o sea, con los datos que están bajo este rubro. Checas el rubro y eran más de 300 personas en 2019. Vamos a suponer, insisto, que hay alguna situación que no es que sea asexual, sino algo más pasó, pero ¿cuántas más quieren que sea ese marco de error de 300 personas en un año? ¿No? Entonces, y lo otro es que pues sí decían que el trastorno, bueno, evidenciaron también allá que el que utilizan como parámetro no es tanto el DMS-5, que el DMS-5 que ya incluyó esto de que siempre y cuando genera una afectación, no me acuerdo cómo decía, una angustia, estrés o algo a la persona, pues no sigue siendo muy claro en eso y se presta todavía, o sea, no es como que la adecuación ideal, pero que lo que utiliza es la clasificación de enfermedades, el CIE-10, que es de la Asociación Panamericana de la Salud, si no estoy mal, que en ese utiliza, creo que los conceptos que utiliza ese documento no es trastorno de deseo sexual activo, pero lo interesante es que cuando preguntamos de eso, contestan remitiéndonos a eso, y dicen, no, sí, utilizamos las descripciones de esto. Y los diagnósticos, que no recuerdo cuáles eran los nombres técnicos, pero que en la descripción eran, aparte que estaban casi idénticos, por allá sí había alguna diferencia, pero básicamente era asexualidad, ¿no? Lo que estaba señalando. Entonces, pues eso, entonces sí es información como que, pues muy reveladora, no es mucho, o sea, se las podemos pasar,
si se las paso y la ven, van a ver que no es mucho más de lo que les estoy contando, pero sí es bastante como, pues, como claro en lo que hace, en lo que, en la perspectiva que tienen. Aquí decía, por ejemplo, allá sí negaron que se utilice algún tratamiento, algún como de pastillas o algo por el estilo. No dijeron nada de medicamento y hubo una autoridad, no me acuerdo, creo que eran varias autoridades. Una era el INSABI, otra era la Secretaría de Salud, otra era el IMSS y no me acuerdo el otro. Una dijo que no se les daba medicamentos, pero las otras no respondieron nada sobre los medicamentos. Entonces también como que hubo información que no estuvo del todo completa. La ventaja es que cuando respondan la demanda, las autoridades van a tener, pues van a tener que contestar, ¿no? Habrá que ver qué argumentos dan y sobre todo habrá que ver qué justificaciones dan y si dan más información incluso más reveladora. Porque en este juicio lo que pueden hacer es una de dos, o niegan el acto, niegan que es verdad, lo cual pues, estaría un poquito complicado porque están estas solicitudes y esas respuestas que dieron. Y por otro lado, puede ser que digan, no, sí es verdad, pero defiendo que esto es lo correcto porque la salud y porque hay mucha gente, que bla, bla, bla. Entonces, a ver si eso no, yo pensaba que esta va a ser esta segunda va a ser la postura que van a tomar. Y pues ya, eso. No sé si respondí la pregunta, es que como se cortó, no estoy segura si fue exactamente eso. Pero... Ok, sí, andábamos viendo eso. Ay, me dice que conexión inestable, pero bueno, sigamos. Bueno, como vimos también que pues está un poco difícil, por ejemplo, acceder a estas prohibiciones de las ECOSIG por parte de los personas sexuales, al menos tú qué mecanismos ves, aparte de lo penal, en que se podrán denunciar este tipo de prácticas. ¿Cómo no escuché lo último? Perdón, información sobre dónde denunciar las... denunciar este tipo de terapias, ¿no? Por ejemplo, te confundieron el deseo sexual y proactivo, eres asexual y pues se pudo denunciar, o pues si ya estamos hablando ya de un ECOSIG, pues digámosle con intencionalidad, ¿no? Alguien que un psicólogo considera la sexualidad una enfermedad. ¿Hay otros métodos de denuncia o hay otras autoridades a las cuales acercarse para denunciar estas prácticas? Sí, a ver, pueden ser varias. Una opción, pues que es la que todo el mundo piensa siempre cuando piensa en derecho, que es la penal, ve a la fiscalía y denuncia. No, el problema es que las terapias de conversión ahorita no son delito. Dos, incluso si fuesen delito, que también hay toda una discusión allá de si deben o no ser delito. Pero el problema es que justo yo creo que, la situación de las personas homosexuales demuestra que las terapias de conversión son muy difusas a veces. O sea, una que no necesariamente es este retiro cristiano que te anuncian que vengas y te van a reparar y que de manera expresa te van a... O sea, puede ser simplemente una terapia de conversión de que alguien vaya con su psiquiatra, psicólogo y le diga, siento esto, ay, de seguro esto, ¿por qué no trabajamos esto de esta forma para que ya tengas ganas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, eso también puede ser una terapia de conversión sin que las personas, por eso, insisto, por eso hablamos de terapias de conversión de facto. Entonces, que tú las prohíbas como mal o como delito puede ser muy problemático, pero además no sé si es la forma adecuada de atenderlo. Otros mecanismos que hay, pues está la CNDH y la CONAPRED, ¿no? Que se pueden presentar en ambos casos quejas. La gran ventaja de la CONAPRED es que la CNDH solo puede contra autoridades federales, ¿no? Las comisiones de derechos humanos locales pueden contra autoridades estatales, es decir, si es en el marco del sistema de salud federal, pues ir con la CNDH, si es en el marco del sistema de salud estatal, ir con pues, la Comisión Estatal. Y en el caso de la CONAPRED se puede ir con autoridades federales, pero lo que tiene la CONAPRED es que puedes presentarla contra particulares también y por discriminación. Entonces, eso pues también está interesante. Y otros mecanismos pudieran ser, pues depende también, o sea, si ya pasó, por ejemplo, a una situación de medicamento o algo que pudiese atentar o generar afectación a la salud física o
¿cómo se llama? Psicológica o algo, pues también se puede ver la acción civil de daño moral, ¿no? Como una demanda de daño moral. O sea, pueden haber esas opciones. Pero yo creo que la principal que podemos hacer es la incidencia, porque casito a casito puede ser muy desgastante y no todas las personas. Por ejemplo, esto que comentaba, perdón, tía, ¿o cómo te gusta que te digan? ¿Mande? No, tía May, ¿cómo te ah, gusta que te digan? ¿O cómo? Perdón. pues a ver qué nos diga. Perdón, estoy atendiendo gente del grupo. Está. Bueno, pero... Todos le bueno, decimos también, no te preocupes. ok. Bueno, pues Ahora como sí, ella... perdón. No, que si te decían tía May, ¿cómo preferías que te diga? May. Se entrecortó, pero sí dijo. Bueno, pues como comentabas, o sea, como ella comentaba de que, no, pues esas situaciones que se viven, ¿no? Pues hay gente que puede no tener ni los recursos, ni el tiempo, ni la energía, ni tampoco las redes de apoyo para ir a meterme a un mecanismo legal, ya sea CNH, ya sea CONAPRED, ya sea, ¿no? Entonces creo que también atendiendo a eso, creo que hay que apuntar un poquito, tal vez se puede ser estructural, ¿no? Incidencia en una ley, incidencia en una demanda, incidencia en visibilizar el tema, porque ese es, creo que el mayor interamparo puede ser la CNDH, puede ser la CONAPRED, puede ser la comisión local, o incluso en casos pues, más graves y eso pues puede ser una acción civil de daño moral. Ok, Yo quisiera pensar que en algún momento alguien igual no se identificaba como homosexual, o pongámosle que sí, pero alguien quiso llevar una acción legal, ya sea contra algún médico o contra algún servidor, porque pues, no sé, digamos, en mi caso hubo violencia psicológica y quiso pasarle así. Pero estoy segurísima que lo quisieron desestimar porque pues no había información como lo hay ahora sobre sexualidad. Porque siempre que hacemos activismo, yo le digo, hace unos años, cuando nosotros empezamos con nuestro grupo, en los primeros prides, casi que siempre que faltaba que nos hiciera así, o sea, que nos echara un escupitajo a la cara porque les comentábamos que era sexualidad. Y la mirada que nos echaban, yo creo que muchos hoy en día no lo hubieran tolerado. O sea, se hubieran agüitado tanto que ya no hubieran querido marchar. Porque incluso yo me recuerdo muchas miradas y me quedo así de que no sé de dónde agarré yo la necedad de volver a querer ir a marchar el siguiente año. Creo que eso ya, esa necedad de, no, ya es cosa mía. Pero la insistencia, la información que se comparte, también de los activistas en línea, de activistas que ni conocemos, por ejemplo, los chicos de Yucatán, gente de otros pueblos, gente de otros estados, todo eso ya a este punto, 6 años después de que digamos nosotros empezamos a compartir información, creamos páginas, creamos videos, todo, ya se está empezando, bueno, y desde que empezaron a compartirla en televisión, en artículos, que hicieron reportajes, que Animal Político también empezó a compartir artículos sobre, se empezó a normalizar un poquito más. Ya, digamos, de hace un año a la fecha, si uno veía comentarios, un post sobre sexualidad y veía los comentarios, había muchísimo más hate, como el que se ve ahorita en los posts de la demanda de Yucatán. Ese mismo hate lo veías en cualquier cosa que explicara sexualidad. Hoy te vas a un post que hable de sexualidad y ya ves gente, igual no defendiendo, pero ya diciendo, mira, los asexuales son estos, no es lo mismo ser célibe, no es lo mismo ser abstemio. Ya hay como que un poco más de aceptación. Todavía faltan esos que dices que sienten como que es un ataque a su persona el que les diga son asexual, no tiene relaciones sexuales. Incluso compartiendo yo información me han dicho, nadie me va a venir a decir a mí qué es lo que puedo sentir, y solo estoy compartiendo información de qué es, cómo es la atracción sexual y qué no es atracción sexual, y la gente se indigna así de, a mí no me van a decir qué sentir. O sea, ¿cómo reaccionar a eso de que crean que les estás diciendo qué
qué deben de sentir y quién no, simplemente les estás diciendo qué es, qué no es, y me da risa ya a estas alturas. Pero no dudo que alguien en su momento haya querido demandar o proceder a una demanda legal, aunque sea a menor escala, un amparo como tal, una denuncia, lo más mínimo que fuese, y fuese desestimada. Uno, por falta de conocimiento de las autoridades. Dos, porque ya sabemos cómo es en México cuando quieres levantar, aunque sea una denuncia contra alguien, te dicen va a tomar mucho tiempo, no va a proceder, entonces te desaniman completamente a siquiera continuar con tu denuncia. Entonces, para mí, cuando vi la noticia de Yucatán, inmediatamente fue ya era hora, ya se sentó un precedente, ya va a existir un antecedente en el país, ya es hora como que todos aquellos, ojalá, que nunca se animaron a hablar de si sufrieron alguna violencia por parte de una institución o una autoridad, ya espero que con esto ya empiecen a salir a la luz. Yo, pues, igual, sí, comparado con Álvaro y contigo, en Calichón, no tengo ni por aquí de conocimientos legales más que lo que de repente se me pegan de estas pláticas, pero nunca se me hubiera ocurrido levantar una denuncia por la violencia ginecológica. No sabía que podía denunciar al médico que para todo que iba de cualquier malestar me acosaba con preguntas de ya tuvo sexo, cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales con alguien, y me hacía demasiado énfasis en mi vida sexual, y yo no sabía que eso se podía tomar como acoso hasta cierto punto, pero lo pude sacar en un podcast que Álvaro me ayudó a redactarlo para la Secretaría de Cultura de Ciudad de México, de a qué nos exponemos nosotros con violencias médicas, violencias pues silenciosas, que no todos dicen, pero que nos están pasando. Y como ya estoy perdiendo el hilo de qué era lo que iba a decir, pues por ahí va la cosa, o sea, no es tanto de que la gente no se anime a decir, como dices, sí en provincia pasan, sí hay amparos. Tamaulipas, de hecho, es uno de los lugares donde hace poco mencionabas de los amparos para contraer matrimonio, no está en el país estipulado el matrimonio igualitario, sí levantan amparos para poderse casar, pero en eso de que otras levanten un amparo por hacer. Ciudad de México todavía no hemos sabido de algún caso, pero espero que con esto de lo de la ley, que todavía está dentro de los 30 días de que se apruebe o no se apruebe, o la contestación de se me fue el nombre de la alcaldesa, que quede, yo espero que si se aprueba o no se aprueba, empiece a saltar la gente, porque pues ya hemos estado literalmente aguantando demasiado. Nosotros en nuestro activismo hemos aguantado demasiado. No quiero ni pensar lo que la gente que no hace activismo, como nuestros miembros del grupo, han tenido que aguantar. Esto, la verdad, me tiene así de que es un precedente. Esto ya pusieron la primera piedra del edificio de historia, al menos para nuestra. Son varias cosas. O sea, yo creo que la primera, o sea, como que el primer gran reto que ha sido visibilizar y difundir ha sido la base de todo. Porque si no, o sea, porque hasta esas reacciones que tú dices, que yo sí noto que así como hay muchos comentarios muy agresivos, ya cada vez hay más gente que sabe qué es la orientación. Ese ha sido nuestro gran reto. O sea, a mí me impresiona, y yo creo que también a ustedes les habrá pasado, que cada vez que, no sé, sale algo sobre sexualidad, o no sé, yo como en 2 ocasiones me han invitado más o menos a hablar del tema, inmediatamente llegan varios comentarios de gente que dice que creo que es sexual, que yo no sabía que esto existía, creo que soy. Y eso es que creo que es muy fácil de hacer. O sea, fácil, entre comillas, no es haciéndolo menos, al contrario, diciendo que con que se difunda información mueve mucho, porque hay mucha gente que no sabe que lo es. Y es verdad, no todo el mundo es asexual. Seremos como el 1% según esta estimación de Reino Unido. Tampoco somos para lo que se imaginan a veces, ¿no? O sea, creo que somos a veces quienes no somos todas y todos, pero realmente hay un chorro y que no necesariamente diría que lo tienen que estar haciendo igual, pero
están, no, o sea, no lo consideran, no están o lo que sea. Yo creo que justo eso, mira, de lo de las demandas y eso, no sé si ya vieron unas como tales de violencia obstétrica, estaría interesante llevar un caso como en esos términos, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, antes, ahorita ya no, porque ya los divorcios, no sé, en México no se hacían con esa lógica, pero todavía cuando yo estudiaba, en muchos estados el divorcio tenía que ser con causal, no podías divorciarte por cualquier razón. Una de las causales era el no consumar el matrimonio. Entonces había gente y habían juicios de divorcio por no consumar el matrimonio, o sea, por no tener relaciones sexuales. Y entonces te puedes imaginar, probablemente habían casos de gente impotente o casos de gente que no tenían sexo entre sí porque había una cosa de pareja que no querían porque no querían realmente lo que tú quieras, pero muy probablemente habían en esos casos mucha gente sexual que no quería, que habían problemas en eso, de Holanda, a veces digo Dinamarca, pero ya me acuerdo que era de Holanda, no de Dinamarca. Era un caso de una persona de Argelia que pide refugio, o sea, va a Holanda y pide refugio migratorio porque lo querían matar en Argelia, porque él era de una etnia en la cual se tenía que casar con un matrimonio arreglado con una menor de edad y que ¿cómo se llama? La forma en que era ese ritual, como de consumar el matrimonio, era teniendo sexo con la pareja elegida, pero él no quería tenerla porque era asexual y él se identificaba como asexual y que cuando lo dijo en su familia, que le empezaron a amenazar y que le decían que el castigo pues de la comunidad si no cumplía con ese mandato ya que estaba arreglado, era que lo maten porque eso iba a poner en riesgo. Creo que también era una cosa de que era como de pacificar dos tribus, algo así por el estilo, ¿no? Como dos etnias. Entonces que eso podía poner en riesgo a la comunidad. Entonces por esas amenazas se va hablando y pide el refugio, que le reconozcan su calidad de refugiado y por ser asexual. Al final pierde el caso porque las normas en Holanda no estaban diseñadas para incluir como una causal de refugio orientaciones sexuales y menos la sexualidad, ¿no? Había como un tema ya técnico que no ganó, pero sí han habido como algunas cositas así de acercamientos. Yo con eso creo que, insisto, estaría súper interesante un caso de violencia obstétrica y otro tipo de situaciones más concretas, porque esto es contra los protocolos, contra la normativa como lo general, pero en un caso sí estaría muy interesante que se pueda también llevar. Y lo otro que me imagino que ya habrán pensado y estarán planeando cosas, pero pues una opción es que también cuando se publique, de aquí a que se publique eso de la ley de la Ciudad de México, que hacer gestión con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que presente una acción de inconstitucionalidad en contra únicamente por la definición que excluye a las personas asexuales, o sea, no para tirar todo, nada más para que la modifiquen. U otra opción es que una vez que se publica, durante los primeros 15 días hábiles, que un grupo de personas asexuales de Ciudad de México presente un amparo en contra de la ley, precisamente porque les excluye. Pero creo que hay cosas que se pueden hacer y con las que podemos, pues eso, seguir impulsando, porque al final del día no sabemos si lo de Yucatán se va a ganar, no sabemos, o sea, en estas cosas no se saben, pero yo creo que se levanta mucho ruido, o sea, y yo creo que con estos temas y estas luchas, la principal ganancia es que se hace ruido, se conoce. Hay que agregar unas poquitas cosas. También en cuanto a violencia obstétrica, si no me recuerdo, están las comisiones de arbitraje médico, que pues ya es un órgano más técnico, es un órgano pues más especializado, pero pues puede ser una opción en cuanto a pues praxis de médicos. Psicólogos no, los psicólogos no están regulados, que sí, también esa es otra gran deuda, pero bueno. Entonces, por ahí va, y también sí es importante reconocerlos porque estos mecanismos, porque pues como hemos estado tan ensimismados como comunidad en la difusión, todo lo demás, pues a veces como que se olvida un poquito estas partes de defensa de los derechos, que pues al no tener, digamos, de recursos como pues no sé, no todo el mundo puede en este país pagar a un abogado para que ponga un amparo, una demanda civil, pues entonces pues están estos mecanismos, ¿no?
Digo, son mecanismos más, por así decirlo, no tan conocidos realmente. También hay algunas otras cosas, como por ejemplo, sí ya no se regula así el matrimonio, sin embargo, todavía hay muchas legislaciones en las que se utiliza el término impotencia sexual. El problema es que también es un término muy difuso y también puede ser utilizado de manera pues, maliciosa en contra de personas sexuales. Y no dudo que haya pasado en alguna ocasión, así que pues también es otra cosa en la que mantener pues, el dedo en la llaga, por así decirlo, ¿no? Ahora, en cuanto a lo de la ley, sí, lo que andábamos pensando era más bien iniciativa ciudadana, porque lo que estamos viendo es que esta ley está muy incompleta. De hecho, es una ley, yo diría, bueno, yo la califico como una ley hecha por un burócrata, porque eso es, habla de políticas, habla de procedimientos, pero no habla de sujetos de derechos, y a eso es a lo que vamos. Realmente es una ley muy difusa en ese sentido, deja muchas atribuciones, digámosle, a merced del ejercicio discrecional, por así decirlo, ¿no? Diciendo, por ejemplo, ¿cómo decirlo? Diciendo, se harán políticas y pero pues el hacer políticas es algo discrecional y más encima, ¿qué también hechas y todo demás? También porque no hay instrumentos para evaluar esas políticas, a pesar de que se creó un órgano, digámosle, que coordina todo eso. Entonces, por eso creemos que es mejor iniciativa ciudadana, por el hecho de que de un solo tiro podemos abordar muchos temas que dejó fuera esta ley, porque también esa es otra. Propone mecanismos de participación, pero solo para las organizaciones legalmente constituidas. Y no todo el mundo puede pagar la formalización de una organización frente a un notario público, así que pues también ese, digamos, es un criterio de excluyente de clase, por así decirlo. Entonces, sí pensamos que es mejor, digo, estamos buscando a otros colectivos para aliarnos y hacerlo más amplio y poder recolectar las firmas, pero pues por lo menos pensamos que es mejor una iniciativa ciudadana. En segundo, también para evitar pues también los cabildeos y todo lo demás, que pues, sí estoy formado en cabildeo, pero nada más de la teoría, no la práctica. Entonces, así que pues al menos considero que es mejor y nos permite un impacto más amplio, sobre todo porque puede ser un decreto que vaya hacia varias normativas, no solo hacia una, para abordar también las cosas que se quedaron fuera del Código Civil. Bueno, también, ¿qué otra cosa? Y justamente, pues, a ver, si no, vamos a la siguiente pregunta, porque creo que ya lo agoté. Entonces, se me cerró. Bueno, entonces, bueno, ya nos dijiste un poco que pues no se sabe, pero desde tu experiencia, teniendo en cuenta todo, digámosle, el papel del Poder Judicial para pues, garantizar los derechos de la diversidad sexual, sobre todo a raíz de todos los litigios y amparos, ¿cuál sería pues, tu percepción y cuál sería la estrategia de litigación? ¿Sería llegar más alto en cuanto a los tribunales o dejarlo nada más en el tribunal de distrito? No, de entrada, a ver, yo sinceramente lo que creo es que el juzgado de distrito va a negar el amparo. Por varias razones. Uno, porque el juzgado de distrito de Yucatán, en el que quedó, es justo un juzgado que no es muy abierto a temas LGBT. No es un juez como muy LGBT. Segundo, porque en este tipo de casos que son nuevos, o sea, que son de temas nuevos, que tienen como, pues estás demandando cosas como adecuación de protocolos, etcétera, digamos como que estás pidiendo. A los juzgados de distrito no les gusta para que presentes tu recurso de revisión, que es la segunda instancia, y te lo revisa un tribunal colegiado. Así cualquier cosa, que, pues me dijo el colegiado que sí. No, o sea, como no soy yo y no confrontarse con la autoridad con algo que no, pues es eso, que no se sale de su esquema del día a día. Entonces, yo creo que lo va a negar, o sea, el amparo, pero que podemos presentar el recurso de revisión, es decir, para la segunda instancia, que se resuelva en colegiados favorablemente e incluso, en dado caso,
ver si es posible que la Suprema Corte atraiga el caso, es decir, que la Suprema Corte ejerza su facultad de atracción, que es esta facultad que tiene para resolver casos de manera directa. Entonces, si es así, yo creo que o sea, si se logra eso, que la Suprema Corte tome el asunto, yo creo que sería un escenario muy favorable, porque ya si la Suprema Corte, pues sí es algo que sí se echaría tanto en el impacto, que es bueno, pues cuántos protocolos y saca esto, como con el tema, o sea, porque ya han resuelto de todo de personas trans, de matrimonio igualitario, de adopción, entonces esto lo van a ver como consecuencia lógica de sus precedentes previos. Entonces, sí, yo creo que el primer paso, o sea, no va a quedar, pero eso porque también ya lo preveíamos, realmente le estamos apuntando a la segunda instancia. Obviamente, la segunda instancia la construyes con esta primera, ¿no? Con los argumentos, las pruebas, con todo eso, ¿no? Se pidió un peritaje sexológico justo para que una persona experta en sexología explique la sexualidad y los impactos que puede tener ese protocolo del Sistema Nacional de Salud en personas asexuales, ¿no? Esto fue un poquito como para poner como prueba al juzgado y eventualmente en la revisión. Que pues eso, que sí existe la sexualidad, que no es un invento, o sea, porque son las cosas que nos toca demostrar en el juicio, aunque suena absurdo, pero demostrar que, o sea, porque se puso en la demanda, se puso pues un apartado en el que explica la sexualidad con artículos académicos, con, ¿no? O sea, como citas y todo, pero pues es una prueba importante eso, la pericial, para que sepan que sí existe, que sí está reconocido como orientación, pero además que esa práctica genera afectaciones en las personas. Y ya, y pues es eso, pero sinceramente, o sea, no creo que se gane en primera instancia, pero es algo que desde el inicio sabíamos, realmente le estamos apuntando que en la segunda, ya sea el colegiado o en su caso la Suprema Corte, pues aquella sí se pueda ganar. Ok, sí es importante saberlo para que pues si lo ven en las noticias que se negó, pues no se desagüiten, cosas así. Porque pues sí, digo, al final de cuentas sí es importante la estrategia de litigación, porque pues ha permitido cosas, una buena estrategia de litigación como pues el matrimonio igualitario. Poco a poco los estados que lo negaban van cayendo por eso, por todos los amparos, por toda digámosle, toda esa estrategia que se llevó. Entonces, pues sí es un poco importante este aspecto. Y bueno, ¿cuál sería tu percepción respecto a la cobertura por parte de medios especializados en diversidad sexual de la noticia? Lo decimos porque, pues, digámosle que ahorita que vimos que la noticia explotó, vimos a viejos amigos, amigos entre comillas, porque pues conocemos que algunos medios sí son muy, muy en el pasado eran muy recalcitrantes en contra de la sexualidad y todo lo demás, pero pues ahora cambiaron de bandera. ¿Cómo ves? ¿Ha habido un periodismo bien, se han acercado a preguntar o pues nada más han sacado notas a lo loco, pues nada más con lo que entienden? Pues mira, yo sí he visto bastante interés, o sea, sí nos han buscado pues, medios para preguntar y eso, me han pedido mucho hablar con las. Fíjate que esa es una cosa, como que me han pedido mucho hablar con las personas que firmaron el amparo. O sea, yo soy una de las que firmó el amparo, pero normalmente les digo como si yo no fuese una de ellas, no porque, digo, yo abiertamente soy asexual, pero nada más como para respetar eso de que íbamos a mantener como ¿no? Como en anonimato a las personas. Sobre todo porque en el medio de Mérida, en el medio de Mérida, ¿cómo se llama? El que ubiquen que una persona firmó, como que ayuda a asumir quiénes más pudieron firmar. Entonces, como que lo hice. Pero también otra duda que me surgió es si, bueno, un poco desde la historiografía, porque pues este es el primer, digámosle, en el mal llamado tercer mundo, que pues la primera vez que la sexualidad sale a la palestra en la parte legal, en la parte pública, pues ya sé de varias personas que podrán estar interesadas, tener un interés historiográfico en cuanto a qué se sustenta o cómo sucedió todo este proceso. ¿En algún momento planean publicar una versión pública del amparo?
pues para tener, bueno, más bien para estudiarlo, para tenerlo, también para, como un documento de alguna manera pues, histórico para las personas sexuales también. No, no lo habíamos pensado, pero sí se puede hacer. Pues estaría nada más que haga una versión como censurando los datos personales, pero sí, luego se puede hacer si quise las pasos si quieren. Ok, sí, porque... Pues, incluso porque también creo que es importante para que haya debate sobre cómo se planteó, porque a lo mejor hay cosas que no fueron correctas o que la comunidad puede hacer como una reflexión sobre eso, porque al final ya es cómo se presenta el Poder Judicial la temática. Entonces, creo que me parecería un ejercicio muy sano, sí. No, vas a ser víctima de Álvaro y su tecnicismo, ¿no? No, pero está bien, no, es que es eso, porque también sí, o sea, me parece justo porque, insisto, o sea, la presentaron las 5 personas de Yucatán que nos conocemos y nos tenemos mucho, pero creo que es importante que sea como pues, socializada al final del día, es el primer amparo pues la comunidad, entonces yo no tengo problema, no sería eso que haga la versión, sí, o sea, la versión pública, como censurando datos personales. Y ya con eso sí, contrario, ¿no? Para que critiquen por su importancia. Bueno, sí, eso sí, pero que como abogada también ha emocionado mucho, entonces. Sí, no, pero además es eso, que creo que también es importante que el presidente como hace algo jurídico, pues se pueda socializar en la comunidad sin lo técnico, o sea, cómo tratar de hacerlo. Más allá de que también puede haber un análisis técnico y también críticas técnicas, pero creo que es como importante, sí, pues ver eso. Sí, sí, sobre o sea, y además de la demanda, creo que solo hay la parte de procedencia es la más técnica, que es así. sí. Aburrir a alguien que no sea abogado, porque incluso yo que soy abogada me aburro en esas partes. Pero sí. Sí, sobre todo porque pues al final de cuentas también, al menos yo soy de la idea de que pues todos estos recursos tienen que estar accesibles a la población, porque al final de cuentas se habla de sus derechos, porque el hablar de sexualidad no solo es hablar de la sexualidad en sí, es hablar de derechos sexuales y reproductivos, es hablar de la esfera jurídica que tiene que estar ser protegida por parte del Estado también. De alguna manera también es hablar sobre cómo entendemos jurídicamente la orientación sexual, lo cual puede implicar a todas las personas. Entonces, sí puede ser muy importante también en ese aspecto. También por la parte historiográfica, que pues ahí mi pequeña historiadora interna la quiere satisfacer esa curiosidad, pero pues bueno, entonces pues así sería todo esto. ¿Tienes algún comentario para cerrar o alguna pregunta que quisieras plantear? No, me parecería perfecto que por ejemplo, Calicho como abogada te pudiese ayudar en todo el tecnicismo que tú te sabes de las leyes y todo eso. Bueno, o que se complementen entre ustedes dos. Yo solo soy un simple mortal que sabe más de la parte médica, pero pues puedo apoyar con mis experiencias y con la gente que llega a la página dando sus experiencias, que siendo Yucatán sobre todo, una de las cosas que yo he querido hacer como activista es que nosotros nos desenvolvemos mucho en redes sociales porque pues somos la generación, digamos, moderna, pero una de las cosas que he visto de una que otra que llega a la página es extender el alcance, o bueno, de que de esto dependería el conocimiento de las dependencias, es por ejemplo el INMUJER, la Secretaría de Salud y todo eso, es cuántas mujeres no se han acercado de pueblos indígenas, mujeres ya grandes o con poco recurso para educación y todo eso, queriéndose informar que por qué no les surge el querer corresponder como mujer. Ya sabemos que México está chapado a la antigua y que predomina el sentimiento de macho, de que mi mujer me debe de corresponder en la cama, de cuántas mujeres no han sufrido cierta violencia, a lo mejor por esta parte de que pues se les inculcó que le deben de corresponder a su hombre en este aspecto. A ellas no les surge esto, que también podríamos considerar que pudiesen ser asexuales, pero no están con esta información. Acuden al centro de salud de información o algo y las mandan con el psicólogo a terapia de pareja, o les dicen que tienen
tienen un problema y pues las empiezan a formar. ¿Cuántas de esas personas no podrían estar también teniendo terapias de conversión que ni siquiera nosotros tenemos idea de lograr el amparo, ya sea la resolución, pero que quede como un antecedente de que la Secretaría de Salud no estaba preparada para atender esto como de diversidad sexual y que va más allá de nosotros, sino va más allá de la capacidad de la Secretaría de Salud. O sea, que a ver si con esto, sea cual sea el resultado, se ponen las pilas, o al menos los profesionales toman un poquito de esto, hacen un poquito de coco y dicen, sí, cierto, he estado mandando personas o he estado haciendo esto mal o algo, pero que surja algo bueno de todo esto, o igual no digo a costa de nosotros, pero que la gente se informe. Igual lo que decías hace rato de que llega información a quien no sabía nada, a veces comparten imágenes para burlarse de nosotros, pero sin querer llevan información a donde menos lo espera uno. A la página la compartieron en un grupo de gente para burlarse, digamos un grupo tipo Lecol, y se compartió un buen de veces, pero en realidad se burlaban y yo solo veía que la gente en ese mismo grupo empezaba a no defender, pero decir, esto no significa asexual, asexual significa esto, yo soy demisexual, el demisexual significa esto, y le empezaban a bajar así como que somos más comunes de lo que pues esta gente cree, y aunque ellos quisieran compartirlo en burla, en realidad solo sacaban gente que buscaba información, gente que pues sí se identificaba y daba con nosotros, así de pues quieran hacernos un mal, al final de cuentas sale un bien. Entonces, si el amparo termine bien o termine mal, yo creo que va a causar un cambio y espero de todo corazón que logre un cambio. Entonces, para bien o para mal, ya nos unió con ustedes en Yucatán. Esperemos que alguien en algún otro lado del país hace algo así y nos enteremos, nos va a unir con otra parte del país y al final de cuentas vamos a hacer una comunidad unida a nivel nacional. Ay, me estoy proyectando y me emociono. No, sí, me parece súper bien, o sea, coincido contigo, sobre todo pues estamos tratando desde hace un tiempo generar una comunidad ya que sean más sexuales de Yucatán, también tenemos gente que se notaba que habían ido, aparte la reunión era en un parque, medio, o sea, estaba raro que alguien llegue a ese parque, nada más de la nada se nos quedó bien de como que se acerca, como se va, y como que lo ves dudando y se iba, o sea, era alguien que le daba pena que lo vean en esa reunión, además porque teníamos las banderas para que identifiquen. Pero en eso estamos y sí creo que estaría padre como que también podamos como unirnos y hacer como varias actividades juntas. Pues nada, pues muchísimas gracias por el espacio, por la invitación y por el contacto, pues ahí seguimos al tanto. Sí, muchas gracias por corresponder. Y no te preocupes, esas reuniones también nos llegó a pasar así, hubo una en la que llegamos a hacer 5 nada más y así de... pero se les va quitando la pena. Luego ya después andan marchando por avenidas principales a la de eso. Sí, Bueno, sí, ya se nos fueron, pero pues, bueno, también muchas gracias, Calicho, realmente, pues, al final de cuentas, pues, sí conozco ese sentimiento, de hecho, en mi primera reunión también hice un poco eso, al final sí fue, pero pues sí, como que vi, estaba entre que me iba, o me iba o se me quedaba, y pues, bueno, me quedé. Pero pues al final de cuentas, pues así está esto. Digo, sí hay muchos otros temas que se quedaron, que pues es conveniente tratar después, por ejemplo, también ahí tenía un caso de, ¿no te acuerdas de mí? Del de la película de Tiempos Impulso. Que pues desgracia, que también es un caso interesante. Pero porque pues ahí estaba el IMCINE y todos los demás, pero luego tendremos tiempo para tratar todos los demás pues, temas. A final de cuentas, pues, es un amparo, es importante, pone precedentes y pues esperemos que pues resulte lo mejor posible. Pues bueno, por mi parte ya sería todo. Pues muchas gracias, Calicho, por aceptar la invitación, por tomarte el tiempo. Y pues bueno, también una disculpa por lo accidentado de la transmisión. No te preocupes,
No, Ay, te vas a acordar, pero no, al contrario, muchísimas gracias y pues ahí estamos en contacto. estamos para apoyarlos. También en nuestro grupo es muy seguro. Yo soy la guardaespaldas principal de nuestro grupo. Entonces, cualquier cosa que ocupen, pues nos pueden contactar. También material, si ocupan para imprimir, tenemos un buen de material. Si no hay, lo traducimos y lo pasamos. Estudios de la UNAM. Hay un grupo que se llama Biblioteca Sexual, por si necesitan bibliografía en inglés y en español. Con toda confianza pueden entrar ahí. Hay de estudios científicos y de todo, por si necesitan respaldo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego, bye. Bueno, bye. Ay, cuídate. Bye.